mensaje. Las cartas de Cristo 3. Cristo vuelve y habla su verdad. Carta 3. Parte 10. Judas se enteró que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí, y por tanto ofreció sus servicios para identificar a mi persona, cuando así se requiriera. Cuando llegó la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos, en un gran salón. Sabía que sería la última vez que comería alimento en la tierra, no deseo volver profundamente a la conciencia de aquella noche. Sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos, quienes me habían servido tan bien. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de profunda lástima emocional por mí mismo. Sentí que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi pueblo, y el sacrificio que estaba dispuesto a realizar por ellos. Juan estaba dando una vívida narración de la historia de la última noche de los israelitas en Egipto, antes de escapar al desierto. Hablaba de las instrucciones de Moisés a la cabeza de cada familia, que matasen un cordero sin mancha, cocinándolo de cierto modo. También de pintar con la sangre los dinteles de las moradas israelitas, porque aquella misma noche vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al ganado de los egipcios. Con gran entusiasmo, recordó el alboroto de los egipcios, cuando al despertar encontraron el primogénito de cada hogar ensangrentado, donde ninguno se salvó. Era la clase de historia horrible que rechazaba por no tener ningún valor para la persona que buscaba la verdad espiritual más alta. Me preguntaba cuánto realmente habían entendido mis discípulos, cuando hablaba de su Padre Celestial, y de su amor por toda la humanidad. ¿Cómo podían entusiasmarse con el pensamiento de los ángeles matando a los primogénitos de los egipcios, cuando se les había dicho con toda claridad que Dios era el Padre Amor? Pero los judíos siempre se habían preocupado por el derramamiento de sangre, para expiar sus pecados. Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció que debía llevar a su único hijo al desierto, matarlo y ofrecerlo como sacrificio a Dios. Un pensamiento pagano y repugnante. Pensé en los sacrificios de animales en el templo. Amando a todos los seres vivos como lo hacía, esta práctica era una abominación para mí, y ahora estaba a punto de ser llevado a la muerte, porque me había atrevido a pronunciar palabras de la verdad. Cuando consideraba lo poco que había conseguido al transmitir mi conocimiento, me preguntaba, ¿por qué se me había confiado tal misión? Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado, entretejiendo a mis sentimientos habituales hacia estos hombres. Con algo de cinismo, me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles, para volver a traer a sus mentes todas mis enseñanzas, cuando ya no estuviera con ellos. Si podían olvidar tan rápidamente a todas mis enseñanzas sobre el amor del Padre y disfrutar la historia horrible de la Pascua, mientras todavía estaba en la habitación con ellos. ¿Cuántos me recordarían cuando muriese, como un malhechor en la cruz, la más ignominiosa de las muertes? Luego, se me vino a la mente que si el derramamiento de la sangre tanto los conmovía, les daría sangre, por la cual me podrían recordar. Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí y lo pasé a mis discípulos, diciéndoles que lo comiesen. Comparé la partición del pan con mi cuerpo quebrado del futuro. Les pedí que repitiesen la partición del pan y su distribución, como un medio para recordar el sacrificio de mi cuerpo, para traerles la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la vida, y la verdad acerca del amor. Dándose cuenta que estaba de un humor extraño, dejaron de comer y escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé una copa de vino y se las pasé, diciendo que cada uno debía beber de ella, puesto que era un símbolo de mi sangre que pronto sería derramada, porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que algunos se conmovieron al cortárseme la voz.
Sobriamente, cada uno lo probó y luego pasó la copa a la persona a su lado. Pero todavía no decían nada, percibían que hablaba en serio y que ya no toleraría más discusiones. Luego les conté que uno entre ellos me traicionaría. En secreto, comprendí sus motivos y sabía que era una pieza necesaria de la futura secuencia de los sucesos. Simplemente cumplía con el papel que su naturaleza le había incitado a hacer. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchara, a hacer rápidamente lo que tenía que hacer. Los discípulos cobraron vida, preguntándose si realmente esta era su última cena conmigo. Ya había mucha congoja emocional, preguntas, e incluso recriminaciones por haberles metido en una trampa. De nuevo, se preguntaron qué clase de posición tendrían en la comunidad, si yo fuera crucificado. Serían objeto de burla, decían discutiendo, nadie volvería a confiar en lo que dijeran. Profundamente entristecido por sus respuestas egoístas ante mi apuro, les aseguré que no tenían que temer por su propia seguridad, me abandonarían, y no habría conexión entre ello y mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte, se dispersaran y volviesen a Galilea. Pedro se conmovió profundamente, y reaccionó con vehemencia, negando que jamás me abandonaría, pero por supuesto lo hizo. En ese momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con una total falta de comprensión, incluso con resistencia, después de todo el amor que había sentido hacia mis prójimos, y todo lo que anhelaba realizar por ellos. Su única preocupación era la que les ocurriría, no hubo ninguna palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba. Qué duro era el corazón humano, pensaba. ¿Cuántos largos siglos tendrían que pasar, antes que la humanidad pudiera adelantar a más allá de su propio dolor y sufrimiento, para sentir acaso un destello de amor y compasión, hacia otros desafortunados que se hallasen en una situación peor que la de ellos mismos? Aunque estaba profundamente decepcionado, e incluso dolido por sus reacciones egoístas, también les comprendí, e intenté dar a mis discípulos el valor para enfrentarse con el futuro. Les aseguré que siempre estaría con ellos, incluso cuando estuviera oculto a su vista. La obra que había emprendido se promocionaría desde más allá de la vida, no los dejaría solos, conocerían y sentirían mi presencia, y esto les reconfortaría. Les decía que se aferrasen a sus recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les avisé que habría muchos que seguirían con el conocimiento que se les había dado, pero que habría personas que buscarían añadir a mis enseñanzas la voz de la tradición y de la razón. Mis palabras serían tan distorsionadas, que al final, ya no revelarían la verdad original que había traído al mundo. Cuando les dije que esto sucedería se disgustaron, incluso se volvieron presa del pánico. Me alivió ver que mis enseñanzas, no habían sido en balde después de todo, no habían entrado del todo en oídos sordos. Me pedían que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decirles. Continúa carta 3, en la parte 11. Valery Melfi.